entonces junto a mis compañeros Mauricio y Leonidas Castro, quienes están listos. Por favor, adelante, Mauricio. Gracias, gracias Wendy, doctor Gagliardo. Un gusto saludarlo. Yo sé que estaba en agenda la planificación, un par de temas que evidentemente los vamos a tratar a lo largo de este conversatorio, pero no quería dejar de tratar un tema de coyuntura, ¿no? Hoy se dictó llamamiento a juicio a algunos involucrados en el caso del asesinato o del magnicidio de Fernando Villavicencio. A uno de ellos, o sea, uno de los seis sospechosos que acusó en su momento la fiscalía, no irá a juicio. Y sí me gustaría, por favor, su análisis jurídico respecto al tema, porque es importante. Es un tema que evidentemente tiene trascendencia nacional e internacional. Bueno, este delito del crimen del señor Villavicencio, que erróneamente no es usted, pero otros dicen magnicidio. Magnicidio es cuando matan a un presidente. Él era un candidato a presidente, por lo tanto, magnicidio no es un asesinato a un candidato presidencial. Bueno, ahí se ha determinado quién es el autor eh, material que recibió llamadas de teléfono, quién le dispuso desde la cárcel, un señor Angulo alias El Invisible, el que le dio la orden y lo contrató. También está una señora, no recuerdo el nombre, que es la que aportó con elementos para las investigaciones, motos, este tipo de situaciones, y otras personas como cómplices que estaban vigilando los movimientos del señor Villavicencio, le hacían los seguimientos respectivos. Entonces están llamados a juicio en buena hora. Al que han liberado, bueno, tiene que ser eso, no conocía, porque no había habido méritos para haberle llamado a juicio. Que fue algún error de la justicia haberlo involucrado, pero en todo caso no se ha llegado todavía a lo que el país quiere saber. ¿Quién fue el autor intelectual? Sabemos a quién contrataron para que a su vez subcontrate a otros para cometer este asesinato, pero lamentablemente no se ha llegado. También se ve que hay unas situaciones de que se comunicaban con este señor el invisible desde unos sistemas sofisticados de comunicación. El señor en la cárcel tenía un buen sistema de comunicaciones que ya ahora debe haber alguna sanción penal a las operadoras o administrativas graves de telefonía, de comunicaciones, que cómo es posible que pueden desde la cárcel contratar servicios de internet con antenas, con todas las leyes. Pues eso va a estar prohibido. Pero aquí hemos visto en las cárceles cómo todos los presos tienen hasta sistemas sofisticados y de última gama de internet, mejor que hasta una empresa privada y pública. Eso debe cambiar, ¿no? Entonces se está analizando de dónde se comunicaron las personas que contrataron a Invisible para que a su vez subcontrate a los otros. Y también hubo un grave error que también me parece sospechoso y grave, de que uno de los asesinos de Villavicencio fue ajusticiado ilegalmente por uno de los policías porque tenía que haberlo detenido y entregado a la justicia. No, cogió, le dio golpe, lo valió, lo mató y no pasó nada. Eso no pueden decir que es un uso legítimo y progresivo de la fuerza. Eso fue un ajusticiamiento al que disparó al señor Villavicencio. Y sin embargo, no ha pasado nada. Esas son las cuestiones que no pueden pasar inadvertidas. O sea, no puede un policía, por muy policía que sea, coger y matar a una persona que ya estaba desarmada, que estaba ya indefensa, seguir dándole golpes, matarlo y no ha pasado nada. Doctor Gagliardo, no soy abogado y mucha de nuestra audiencia tampoco lo es. Y sí nos gustaría, por favor, que nos ayude a determinar cómo funciona lo que le voy a preguntar. Efectivamente es clave hallar con el autor intelectual. Presumo, trato de utilizar algo simplemente de lo que puede ser lógica, lo que necesariamente no tiene que estar apegado al proceso, y por eso usted que nos lo aclare. Que para poder determinar la culpabilidad o para poder determinar él o las personas que actuaron como autores intelectuales, no solo bastará el testimonio de los que están detenidos, tendrán que aportarse algunos elementos probatorios que, cruzando la información pertinente, pueden llegar a determinar que NN es el autor intelectual. ¿Cómo funciona esa parte de la investigación y del Y proceso en sí? bueno, bien, actualmente como está concebido el proceso que fue la audiencia y han sido llamados a juicio, aún no están condenados, van a ir a un tribunal penal, ahí no está el autor intelectual, o sea, todavía no está descubierto. Prácticamente es como que hubiese acabado la investigación.
la fiscalía debería por puerta separada ya en otro proceso con los elementos que hay de esta instrucción fiscal y proceso penal en marcha, seguir la investigación en cuanto al autor intelectual. ¿Por qué? Porque los plazos cuando se inicia una instrucción fiscal son plazos que se dicen fatales, que es 90 días hasta 120 días, instrucción. Entonces, en este momento, en ese proceso que hubo la audiencia, ayer me parece que fue antes de ayer, donde llamaron a juicio a estas personas, sencillamente ahí no hay ningún actor intelectual, solamente hay los autores materiales, mediatos y cómplices. Entonces, la fiscalía debe, por responsabilidad y para que no quede en la impunidad este delito y el Ecuador sepa la verdad, seguir una acción paralela, otra, donde se siga investigando al autor intelectual. Ahí está la curiosidad del teléfono de Villavicencio, que lo escondieron, que no aparecía, que lo han borrado, que le han hecho tantas cosas. Algo oculto ahí también, y de eso no se ha hecho nada. En otro país civilizado hace rato estuvieran enjuiciados un sinnúmero de personas por lo que hicieron con el teléfono de Villavicencio, que quién sabe hasta lo manipularon, ocultaron evidencia para quizás quitar cosas que no convenían que se sepan públicamente del señor Villavicencio, que era conocido por actuar también de una manera no tan irregular. No era un santo el señor Villavicencio, definitivamente, no era un adalid de la justicia, andaba metida en cosas oscuras también. Entonces taparon. Eso mismo dijo el señor Cruz, el que fue su binomio después, que había, no me acuerdo si es apellido Cruz, que dijo que habían cosas que podían comprometer el honor y dignidad del señor Villavicencio, su buen nombre. Eran cosas oscuras, pues, ¿no? Y por eso lo ocultaban, lo escondían, y bueno, no se sabe todavía qué información arrojó ese teléfono de Villavicencio. Ok, le doy el paso a la unidad, se tiene más inquietudes. Gracias, doctor Gabierno, por contestar mis primeras preguntas. Gracias, Mauricio. Doctor García, un poco en el tema de lo que usted señalaba, esto del accionar de aquel policía que no salvaguardó la vida de ese quien podría ser ese, obviamente, testigo clave y acusado, obviamente, de ser el perpetrador del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Ese accionar que usted dice que tal vez no ha tenido ningún tipo de sanción, ¿por qué podría la sociedad ecuatoriana tener que permitirlo? ¿Por qué no pasa nada en este tema? Porque es un tema súper delicado y grave, que uno de los principales testigos, el que asesina, el que mata al personaje político, lo terminaron matando también prácticamente en la escena del hecho. Claro, o sea, eso es algo que, insisto, yo no sé por qué la fiscalía no le ha iniciado una investigación, por lo menos una investigación al policía que ilegalmente, al margen de la ley, ajustició a una persona, le hizo una pena de muerte. Él tenía que verlo nomás detenido y nada más, y entregarlo a la justicia. Pero ahí están los videos, como se ve que le golpeaba, disparaba y lo lanzaron ahí en la fiscalía y se murió. También la investigación que debe continuar es de los 6 o 7 personas que mataron en la cárcel, que estaban involucrados también en el tema. Sospechosamente no los cambiaban de cárcel y cuando iba a haber el cambio los mataron, los asesinaron a también implicados. Y de eso tampoco hay ningún resultado en la investigación. O sea, el caso Villavicencio, hay otras investigaciones paralelas que no se han hecho. El teléfono de él, que no sé, se oculta información ahí hay cosas muy graves que se ocultan. El asesinato del que disparó y el asesinato y de varios presos también involucrados en el crimen. Y que no se ha llegado, aunque hay una recompensa de más de $5 millones del gobierno americano, no se ha podido dar con los autores intelectuales del crimen de Villavicencio. Se especuló que era un candidato, un grupo político, que era otra persona y nada que ver, no se ha podido demostrar aquello. Inclusive ahí se nota el sesgo político que a veces se utilizan estas muertes para ganar votos o para hacer perder votos a alguien. Eso también es incorrecto. Entonces también de esta situación se utilizó políticamente el crimen lamentable de un ciudadano, de cualquier persona, el crimen es lamentable. Entonces esto de Fernando Villavicencio, todavía hay mucha tela que cortar y hay muchos cabos que aún no han sido, están sueltos y no han podido ser atados y concanetados. O sea, estamos un poco, podríamos decir, el país, yo no me siento satisfecho con la investigación. Lo único que sabe es que el invisible le escribió al asesinado diciéndole tienes que matarlo y lo mató. De ahí no se sabe nada más. Eso es todo lo que hay y que le ayudó esa señora en Quito, cuyo nombre no recuerdo,
en la logística de las motos, ubicaciones, y los otros en hacer vigilancia. Eso es todo lo que hay. No se ha llegado a los autores intelectuales y por qué motivaciones. Lo único que hay es el caso Metástasis, en los chats de Norero, donde dicen que él, como está molestando a Norero y a Jordán, dicen que hay que investigarlo y que hay que darle de baja. Algo así dicen en los chats. Pero eso fue muy anterior al crimen de Villavicencio. Inclusive a Villavicencio lo matan después de que lo mataron a Norero. O sea, no habría quizás ahí un hilo conductor. Es uno de los tantos que quería quizás acabar con la vida del señor Villavicencio, que tenía mucho frente. Era como Alemania, que le declaró la guerra a todo el mundo. Él tenía muchos enemigos porque presentó muchas denuncias por sus investigaciones, ¿no? Entonces uno no puede ya sospechar quién sería, porque él se metió con muchas personas, con mucho crimen organizado, con muchos enemigos, y bueno, por eso es que no se sabe quién podría ser el autor intelectual de su crimen. Doctor, en otro tema, justamente hay algunas propuestas de reforma al Código Integral Penal, endurecimiento de penas. Había esa propuesta también de la bancada de la Revolución Ciudadana de querer incluir dentro de estos cambios en el Código Integral Penal, pues el tema de la reserva en la investigación preliminar de Fiscalía, que pueda haber acceso, o la otra que sean revisadas las sentencias ejecutoriadas por supuestamente violación de derechos humanos, que tengan el aval de algún organismo internacional. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Gagliardo? ¿Esto era un tipo de legislación exclusivamente para beneficiar para quienes dicen al expresidente Rafael Correa, que está sentenciado y que ha recibido por lo menos algunas recomendaciones o apoyos de parte de organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas internacionales que señalan pues o avalan por lo menos que se habría respetado el debido proceso en su juicio, que le fue sentenciado aquí en Ecuador? ¿Cree usted que eso es real? ¿O cuál es el motivo también de que se incluyen este tipo de reformas en ese cuerpo legal, que para algunos hay cosas muy buenas, pero para otros como estas son malas y debieron haberse, por ejemplo, votado por separado en la Asamblea? Bien, bueno, el tema de revisar el recurso de revisión, lógicamente yo como abogado en libre ejercicio, ex fiscal y ex juez de la Corte Constitucional, puedo decir que el recurso de revisión es la última esperanza que le queda a una persona que ha sido injustamente condenada. En este país, muchas personas que están en la cárcel presos, y conozco casos, están condenados injustamente por corrupción, por mala fe de jueces y fiscales, ignorancia, inoperancia, por una situación de quemimportismo, por cobardía de no absolver a alguien que es inocente y condenarlo. Entonces, antes con el Código de Procedimiento Penal era mejor el recurso de revisión, y con el actual Código Orgánico Integral Penal lo restringieron. Es muy complicado llegar a una causal de un recurso de revisión. ¿Por qué? Porque solamente es cuando aparece alguien que era muerto y se condenó a alguien por su asesinato. Es lógico, no estaba nadie asesinado, tiene que haber la reforma de la sentencia. Cuando hay dos sentencias irreconciliables, que sentencia a dos personas por el mismo hecho equivocada, que una es contradictoria, y cuando hay testigos, documentos falsos o informes errados. Nada más. Y tiene que ser con nuevas pruebas. Antes había cuando se descubría que la persona era inocente. Uno iba con pruebas y demostraba que era inocente. No hay eso. Entonces se quiere incluir ahora, o se pretende incluir, de que si un organismo de derechos humanos, yo creo que solamente debe ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no más, declara en una sentencia que ha habido unas graves vulneraciones en un proceso que han afectado inclusive, podríamos decir, la validez de una condena, es lógico y es justo que el Estado ecuatoriano tenga que revisar esa sentencia. O sea, la Corte Interamericana dice, sí, ha habido vulneraciones al debido proceso, eso era incorrecto, ilegal, fue injustamente condenado, y la persona sigue condenada. Eso es absurdo. Sino aquí, desgraciadamente, se sataniza y se le pone nombre y apellido que todo es para beneficiar a Correa. Bueno, pongan la ley que podrá beneficiarse de eso, menos el señor Correa, y todos serían felices y contentos. O que solo los que están condenados y están presos, no los que están libres. Pero no se puede perjudicar a mucha gente inocente en las cárceles, condenadas injustamente, solo por el terror a Correa. Es más, hace pensar, no estoy diciendo que sea así, que temen que un organismo internacional califique de que fue un abuso de poder esa condena, porque temen eso, porque si la condena está bien hecha, si está bien condenado, nadie debería temer nada.
pero como que existe una especie de que se dice, no, esa sentencia está mal y en cualquier momento un organismo internacional, que dicho de paso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es política, no tiene sesgos políticos, inclusive Correa la atacaba cada rato, no es corrupta, se maneja en los años, muchos años, una corte supranacional reconozca algo, o sea, ya aquí como que hay una especie de subconsciente, nos engaña el subconsciente a algunos que dice, ah, no, es que puede Correa allí en ese momento conseguir algo en la Corte Interamericana y ahí va a salir libre. O sea, es por el terror del cuco. Entonces pongan que él no puede beneficiarse o que sean solamente condenados que estén presos y no perjudiquen a muchas personas inocentes que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado al Ecuador por graves vulneraciones a los derechos humanos en procesos penales contra personas condenadas injustamente. Entonces no cerremos la puerta, lo que beneficia a mucha gente inocente, no lo cerremos solamente por el cuco de una persona, no es justo eso. Doctor Gagliardo, una inquietud adicional de mi parte para continuar con Mauricio, porque tenemos tiempo para seguir dialogando. En cuanto, entonces, este tema, ok, no debería ser analizado de esa manera, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se dice que muchos de los sentenciados, los delincuentes que han sido bien sentenciados, también podrían recurrir a este recurso? ¿Cómo regular eso? ¿Cuál sería el candado, la llave para que no los que fueron bien sentenciados se quieran acoger a este derecho? Pues es que hay algo, mi estimado periodista. Sucede que en el Ecuador alguien es condenado y sigue todas las instancias jurídicas. Lo único que le queda es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte supranacional, y a nadie se le puede impedir allá, a nadie, así sea quien sea. En la Corte Interamericana hay una fase de admisibilidad, es muy rigurosa y demora muchos años. Ahí demoran 7, 8, 10 años los casos. Y no es que van y a la semana siguiente uno tiene una respuesta. No es así. Y se tiene que haber agotado todo el andamiaje y sistema jurídico de un país. Entonces, no le podemos negar a nadie que vaya y la Corte le va a negar, no le va a admitir, no le va a dar trámite. Toda persona tiene derecho a ir a sus instancias judiciales. Nadie puede ser, podríamos decir, marginado de hacerlo. Todos tienen derecho. Y la Corte Interamericana, insisto a los oyentes de I-99, es una corte supranacional, la más alta corte de la región, que no hay corrupción, no hay política, lamentablemente se demora mucho y sus fallos son vinculantes y obligatorios para el Ecuador. Entonces, si se descubre una grave vulneración en cuanto a la sentencia de que ha habido gravísimas vulneraciones procesales, de hecho, vulneraciones a un ciudadano, es lógico que no todos los casos son así. Tiene derecho a que se revise su sentencia. Alguien que sea condenado a 40 años en este país y aquí le dicen que es culpable, va a la Corte Interamericana y después de 10, 15 años le dicen que en efecto ha habido graves vulneraciones, se debe quedar preso otros 25 años más sin derecho a ningún tipo de rebaja. No es justo, debe ser revisada la sentencia. Más, la revisión de la sentencia no es que ya porque la Corte dice eso ya va a salir libre, no, es la forma o el candado para poder presentar un recurso extraordinario de revisión y luego de una audiencia puede ser que sea absuelta o ratificado su estado de inocencia revocando esa injusta sentencia condenatoria o que sea negado el recurso de revisión. Aquí en el Ecuador, de cada 1000 recursos de revisión, 1 o 2 se aceptan, el resto son todos negados. Es difícil, es complicado. Yo he ganado recursos de revisión y hay que probar hasta la saciedad el error de hecho en una sentencia. Por eso yo digo que yo conozco muchos casos de personas que han estado presas condenadas injustamente, padeciendo toda su familia, padeciendo un ser humano. Lo peor que un ser humano puede padecer es estar preso en una cárcel como la de nuestro país, condenado por un delito que no ha cometido y condenada también indirectamente toda su familia, impotente de ver el abuso del derecho, del poder de jueces que se prestan y fiscales para esta situación de condenar a gente inocente o graves errores judiciales, que lo hay en nuestro país con nuestro sistema frágil de justicia. Hay bastantes errores, no digo que todos son inocentes, pero en esa cárcel basta que de esos 20,000, 30,000, 40,000 presos, de los que estén condenados 15, 20,000, hayan 100, 200 personas injustamente condenados, 300 quizás más, tengan el derecho de tener una nueva puerta para hacer revisar
su sentencia y acceder a un recurso de revisión. Gracias por Doctor responder. Gagliardo, gracias, doctor Gagliardo, pero una de las cosas que se cuestionaba era de que no solo la Corte Interamericana pueda tener esa facultad, sino también otro tipo de organismos que en el rango jerárquico eran muy inferiores a la Corte Interamericana como tal, los que puedan de repente emitir algún tipo de resolución que pueda llegar a tener el carácter de vinculante para tener un recurso de revisión. Eso es lo que también se cuestionaba. Claro, yo por eso digo que debería haber una, o sea, eso es un proyecto. Lo que podrían hacer es que solamente sean los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Yo he estado ahí en esa corte, he tenido visitas oficiales cuando fui juez de la Corte Constitucional. Entonces, solamente eso y no de las otras, porque ahí sí podría haber una manipulación o algún sesgo. Pero la Corte Interamericana no, es un organismo supranacional, están jueces de diferentes países de Latinoamérica y América, de la más alta, ¿cómo se llama? Calidad. Pablo estuvo de juez de la Corte Interamericana, uno de los más grandes penalistas del mundo, Zaffaroni, una eminencia a nivel internacional. Él era uno de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son personas que no se cansan con nadie, que no conocen, no son del Ecuador. Es más, ningún juez ecuatoriano puede ver eso. No puede actuar un juez ecuatoriano, es un juez de Brasil, de Chile, de Argentina, de otra parte, de otras partes que resuelven estos casos. Entonces no son como las cortes desprestigiadas, lamentablemente, de nuestro país. Entonces yo coincidiría en que solamente sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no otro tipo de estamentos para evitar cualquier sesgo o cualquier manipulación si se tenía miedo. Pero no, insisto, por último, para no beneficiar a Correo, si es que lo que le tienen miedo, pongan que solamente se pueden beneficiar del recurso de revisión los que estén presos, pues, injustamente condenados, ¿ya? Y con eso se acaba el problema. Como Correa no va a venir al Ecuador, no se va a presentar a la justicia para irse preso, no pasaría nada. Estoy seguro que si ponen eso y todo el mundo aplaudiría, estaría de acuerdo. Pero todo es el cuco del señor Correa y por no hacer algo que potencialmente algún día le puede o nunca ocurrir, ya le cierran la puerta a personas inocentes. Eso no es justo, no es correcto. Es el miedo, ya es pensar políticamente y no pensar. Yo pienso ahorita como criminólogo que soy, como penalista, como abogado en libre ejercicio, no pienso consejos políticos, porque yo aquí Pero, veo cómo doctor vienen Gagliardo, personas injustamente condenadas para poder salir libre de problemas, y muchas personas hay en este país. doctor Gagliardo, con todo el respeto que los profesionales del derecho se pueden llegar a merecer, que definitivamente creo que se merecen, muchos de ellos, otros no, porque hay malos profesionales, en todas las profesiones los hay. Así es. Y en ese sentido también a veces a uno le preocupa, ¿no? Porque hay profesionales del derecho, que son los que en teoría podrían intervenir en este tipo de situaciones, que tienen un sesgo político y lo han expresado públicamente, a veces no necesariamente a través de sus fallos, pero sí a través de sus comentarios. Por ejemplo, en su momento a Zaffaroni se lo relacionaba con el kirchnerismo, y eso fue público. ¿A quién disculpen? ¿Te escuché el último aquí? A Zaffaroni se lo vinculaba con el kirchnerismo, y eso fue público. Bueno, pero en todo caso, puede ser que haya tenido algún tipo de sesgo político, pero sus obras, su trayectoria como juez en la corte, que también fue juez en Argentina, es impecable. O sea, puede ser que un juez, una persona tenga quizás algún tipo de, podríamos decir, llegada, amistad, pero una cosa ya es resolver. Uno no tiene por qué resolver de esa manera. Insisto, el señor Zaffaroni a nivel mundial es una eminencia, no es cualquier persona. Estoy poniendo ese tipo de jueces que van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También a veces saben ir algunos que no tienen méritos ahí, ¿no? Por ahí ha pasado, pero esa es la excepción. Pero en todo caso, insisto, en esa corte jamás para resolver los temas de Ecuador va a estar un juez ecuatoriano. Por ahí empezamos. Van a estar Okay, jueces de otros países y ellos no, para terminar, ellos no representan a Colombia o a Argentina o a Chile y no le hacen caso a esos gobiernos. Son totalmente independientes. O sea, no es que les va a llamar el presidente de su país y decir, oiga, haga esto. No, tienen podríamos decir, una independencia y autonomía 100%. O sea, aquí no es que, no, porque el kirchnerismo de pronto llama, ahora está otro, ya no está Zaffaroni, que le va a llamar el presidente a un juez, haga esto. No, eso no va a haber jamás. La forma de ser designados hecho es muy especial justamente para evitar sesgos políticos.
Yo creo que Gallardo, otro de los temas que también se cuestionaba era la intención de repente de que la Fiscalía informe sobre algunos procesos a la clase política, en este caso a la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted eso como un hombre de derecho? Se supone que una investigación de Fiscalía debe reservar el secretismo adecuado para que no se contamine, para que no haya ningún tipo de intervención política o apolítica de ninguna índole. Bien, bueno, yo en ese aspecto sí critico la reforma. No estoy de acuerdo con esa potencial reforma. Yo creo que se debe mantener la reserva en la investigación previa, que no se la pueda aportar ni a los medios de comunicación, ni a la legislatura, ni al Consejo de la Judicatura, porque a veces hay investigaciones tan importantes y secretas que si divulgan, se diluyen, se enteran las personas, ya como se ha dicho vulgarmente, asambleístas se convertirían en campaneros, es decir, oye, están investigando, huye del país, me he enterado esto, pero también la fiscalía, cuando investiga a una persona, debe investigarla y en un punto necesario debe permitir el derecho a la persona, pero hay cosas ya que son muy graves que puede actuar ya inmediatamente deteniéndolo, formulando el cargo, etcétera, pero en otras sí también debe dar el derecho a la defensa, porque también la fiscalía no es que es perfecta, en la fiscalía también hay muchos errores y horrores y persecuciones. Entonces, en todo caso, yo coincido con usted y coincido con muchos juristas del país de que se debe mantener la reserva en la investigación, que no se informe en una investigación previa ni al Consejo de la Judicatura ni a la legislatura, que se debe mantener en reserva, coincidimos plenamente. La última de mi parte, porque el tiempo nos ayuda y le doy paso a Leonidas. La temporalidad también que se quiere poner como una camisa de fuerza a la Fiscalía para que pueda investigar también genera polémica, porque hay investigaciones, como usted mismo lo dijo en parte de su intervención, toman su tiempo, porque a veces hay una telaraña que inclusive llega a niveles internacionales y se necesita a veces la colaboración de sus pares de otros países para poder complementar esa investigación. Entonces, si es una camisa de fuerza, restarle esa temporalidad al proceso de investigación o estoy equivocado, doctor? Sí, bueno, aquí debemos analizar lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en parte con la reforma que obliga al archivo la denuncia. Bueno, no son casos como el que usted me está diciendo. Aquí hay temas de bagatela, de baja cuantía, que una persona está siendo investigada injustamente a veces y no la archiva. Pues el fiscal ahí tiene la investigación abierta 4 o 5 años, cuando la ley dice que es un año, o en otros delitos también un poco más delicados, 2 años. Tampoco, usted sabe lo que es que una persona esté 2, 3 años con una investigación previa, preprocesal, y no se cierra porque no le da la gana al fiscal. ¿Quién sabe por qué, qué está esperando el fiscal para que archive esta cuestión? Es un abuso, es un abuso. Yo tengo un caso que ya tiene como 5 o 6 años y los jueces no resuelven, estando todo ahí evidente. Están esperando algo para hacer lo que no le estamos dando y por eso no lo hacen. Entonces la ley dice, bueno, si ya un fiscal tiene esto demasiado tiempo, que no hay mérito, que no hay nada, es la gana de molestar, es la gana quizás de transar para archivar, tiene que por ley ser eso archivado, porque no puede una persona estar con esa espada de Damocles 5, 6, 7 años, porque prescriben 20 años, tiene que estar 20 años de investigación previa. Absurdo. Lógicamente, si hay temas de derecho transnacional, temas delicadísimos, bueno, se pone un tiempo adicional, pero tampoco puede estar esto ad infinito. Y aclaro algo, mi estimado periodista, no es que el tema se archive y se acabó para siempre, no, se archiva, no ha prescrito. Y si más adelante aparecen nuevas pruebas, nuevos documentos, evidencia, puede el fiscal reabrir el caso e iniciar la instrucción fiscal. O sea, aquí se ha satanizado como que allá, si hay una camisa de fuerza, como usted utilizó ese término, si en tal tiempo no se ha resuelto, ¿por qué archivo? Entonces, porque es complicado, ¿no? Archívelo y si llega después más información, lo reabre nuevamente, pero en base a que hay nueva investigación, nuevos documentos. Insisto, es molestoso para un ciudadano ser investigado injustamente, porque a veces se abren investigaciones injustamente, hay abusos también en la fiscalía por estas situaciones, y tenerlo así a uno toda la vida investigando, eso es ridículo también. Entonces debe ponerse un coto, un término a este abuso que comete la fiscalía en muchos casos. Ok, Leonidas. Doctor Gallardo, yo quiero ir a un tema adicional también de los que hemos tocado, que es, por cierto, muy interesante, todos sus conceptos, por supuesto, para tener todas las aristas de las propuestas en este tema.
Doctor Gaviar, yo quería consultarle básicamente es sobre el tema de la eutanasia. Recientemente la Corte Constitucional autorizó el tema de la eutanasia en el Ecuador. Hay un camino a seguir, hay un plan que tiene que hacerse, digamos que hay intervención del Ministerio de Salud, de la Defensoría del Pueblo, hacer una propuesta, y luego la Asamblea. Pasará más de un año tal vez de que se regule todo esto, pero podemos decir que con lo que resolvió la Corte Constitucional ya hay la eutanasia autorizada para ser aplicada aquí en el Ecuador, doctor Gallardo. Bueno, en primer lugar, yo debo decir que no estoy de acuerdo con ese fallo de la Corte Constitucional. Otra vez la Corte Constitucional hace lo que le da la regalada gana. Ya debe haber aquí una reforma constitucional y le habla a alguien que ha sido juez de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional debe responder por sus fallos. Aquí los jueces de la Corte Constitucional aceptaron el aborto en ciertos casos, aceptaron el tema del matrimonio igualitario que llama ahora, que está prohibido expresamente en la Constitución, que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer y permitieron otras cosas. Ahora la eutanasia, eso es ilegal para mí, inconstitucional. Pero más allá de eso, la barbaridad que hizo la Corte Constitucional, prácticamente ahora si alguien comete eutanasia no le pasaría nada malo al médico, porque lo ha despenalizado ilegalmente la Corte Constitucional. Lógicamente la Corte ordenó que la Defensoría Pública haga un reglamento, que la Asamblea también haga algo, dio unos plazos que ojalá se cumplan. Si no, tendrían que ser destituidos por no cumplir esos plazos. Y miren, la persona que luchó tanto, que le dieron tanta publicidad en los medios de comunicación, lamentable, por cierto, el drama que vive esa señora, y le escuché en medios que dicen, no, que todavía no ha pensado utilizar la eutanasia. O sea, todos ponían que era el caso emblemático, pobres mujeres, que ya con eso ya el mismo día o el día siguiente iba a terminar con su vida. Muy lamentable. Yo lamento mucho como ser humano su drama. Pero ahora menos sale ahora con que no ha pensado por ahora hacer nada. ¿Qué es eso, pues, no? ¿Qué es esta situación? Entonces aquí esto tuvo podríamos decir, un impacto mediático y sacaban, y la Corte Constitucional, insisto, discrepo totalmente con lo que hizo la Corte Constitucional, aunque en la práctica es un drama humano, y aquí se estaba haciendo eutanasia desde hace tiempo. A veces en un hospital alguien está con máquinas, ya está muerte cerebral y la persona le quitan el respirador y se acabó la vida. Eso ha habido aquí siempre. O sea, no es nada nuevo, no es que estamos creando aquí el agua caliente, sino que se quiso legalizar el tema para evitar cualquier situación. Por aquí la eutanasia se practica cada rato en nuestro país, en muchos casos, porque en efecto hay personas que sufren, padecen, ya está, hay la muerte cerebral, ya se lo considera muerto y le tienen que quitar aparatos, porque lo normal es que no le quiten los aparatos para respirar artificialmente a una persona. Y sin embargo se lo hace por los costos económicos que la gente ya no tiene cómo pagar. Entonces, estos son otra de los errores de la Corte Constitucional, que insisto, una reforma que debe plantear, que hubiera planteado el gobierno de Noboa, es de que los jueces de la Corte Constitucional respondan penal, políticamente por sus fallos, porque están haciendo lo que les da la regalada gana, y eso no es correcto. Doctor, y para finalizar, a propósito de eso que usted planteaba, que la Corte debe responder por los fallos que tal vez no tendrían asidero jurídico. ¿Quién debería juzgarlo? ¿Cuál debería ser el canon regular para juzgarlo? ¿La política, el Congreso, la Asamblea? Es decir, volverlo político. Bueno, penalmente, por prevaricato, la Corte Nacional de Justicia, que está ahí, puede hacerlo el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, los jueces de la Corte Constitucional, sino que hay una disposición que dice que los jueces de la Corte Constitucional no podrán ser sancionados penal ni políticamente por su fallo. Por eso ellos hacen lo que les da la gana. Nadie puede tener patente de corso. Entonces eso debe ser eliminado. Como los jueces de la Corte Constitucional dictaminaron que también los jueces en garantías constitucionales no cometían prevaricato. Y ahí están todas las trafacías que hicieron los jueces en liberar personas condenadas, habeas corpus ilegales, porque en un tiempo la Corte Constitucional equivocadamente dijo que los jueces de la justicia ordinaria que se convertían en constitucional, cuando resolvían fallos en materia constitucional, no prevaricaban y se abrió la fiesta, que ya por suerte ahora la Corte tuvo que recular y decir que ahora sí prevarican. Así también debe ser con los jueces de la Corte Constitucional. Responder penalmente por sus fallos ilegales e inconstitucionales y también políticamente ante la Asamblea en casos especiales debidamente determinados. Debe ser eso regulado. Pero insisto, no puede haber una instancia que es el cierre de la justicia del país que no le responda a nadie, que no rinda cuentas a nadie, que pueda hacer lo que le da la gana. Eso es
demasiado poder, están endiosados, no están para toda la vida ahí y han cometido muchas trafacías en esta, que ha sido criticadas públicamente, no solo por mí, por muchos juristas constitucionalistas de este país que los han criticado duramente a la Corte Constitucional por fallos muy polémicos e inclusive inconstitucionales. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Antonio Gagliardo, por haber estado con nosotros. Agradecerle por su tiempo muy claro y muy didáctico también en sus explicaciones aquí en nuestra audiencia. Gracias y buenas noches. No, las órdenes de siempre. Un fuerte abrazo. Doctor, por haber estado con nosotros aquí en el diálogo de la tarde. Nosotros seguimos con más 18:45. Vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias y recomendaciones. Llueve fuerte acá en el norte de la ciudad. Hay algunos sectores que están inundados, así que tomen las debidas precauciones porque sigue el aguacero. Decirles que en Redux, la clínica de la belleza, usted puede compartir embellecimiento. 2x1. Le dan la oportunidad de que usted mejore esas áreas feas que no le gustan, como por ejemplo, puede corregir su nariz, puede también corregir su mentón sin cirugía. Son muy buenos los tratamientos, son de rápida recuperación y por supuesto con una técnica exclusiva que tiene Redux, la clínica de la belleza. Quite esas feas ojeras que nos envejecen. El asesoramiento es totalmente gratis. Hágalo a través del 098-385-9611 en Redux, la clínica de la belleza, que este mes del amor y de la amistad quiere que esos paquetes de embellecimiento ustedes lo compartan. Así que 2x1 en Redux, la clínica de la belleza. También nos puede visitar en Kennedy Norte, frente al Parque Lineal de la Kennedy, en toda la esquina de Jusino Cornejo y José Santiago Castillo, esquina. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Vamos a la pausa y enseguida retornamos con la parte final del diálogo de la tarde. Y 99 presenta. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Me gusta cómo dejas limpio tu sector en el horario y frecuencia del recolector. Cuando sale el barrio a cumplir, se ve grande mi Guayaquil. Y las veredas a limpiar, los bordillos llenos a evitar. Muévete decidido, sin demora, saca tus desechos. En horario y frecuencia, que sea un hecho. La ciudad que queremos, la hacemos juntos. Cuando lo veas, historia habremos hecho. Con la alcaldía, Urbaceo y la ciudadanía, demostramos que la ciudad que queremos la hacemos juntos. Vive el placer y la frescura de la flor de Jamaica de Agrogallo. Hidrata tu cuerpo y refréscate con una bebida completamente libre de azúcar y rica en antioxidantes. Prueba la flor de Jamaica de Agrogallo y disfruta de su sabor y sus beneficios todos los días. Encuéntranos en Mi Comisariato y síguenos en Instagram para más información en @agrogallo. Agrogallo, salud y belleza 100% natural. Los mejores planes son de A2. Con el dúo plan de CNT recibe 2 smartphones desde $14,50 más impuestos. Además, habla y navega ilimitadamente con tu plan Ultra Navegación. Solo en CNT encuentras los mejores planes. Visita nuestras agencias en todo el país o pídelo al 1-800-100-100 y contrátalo ya. Valor promocional. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. Me gusta cómo dejas limpio tu sector en el horario y frecuencia del recolector. Cuando sale el barrio a cumplir, se ve grande mi Guayaquil. Y las veredas a limpiar, los bordillos llenos a evitar. Muévete decidido, sin demora, saca tus desechos. En horario y frecuencia, que sea un hecho. La ciudad que queremos, la hacemos juntos. Cuando lo veas, historia habremos hecho. Con la alcaldía, Urbaceo y la ciudadanía, demostramos que la ciudad que queremos la hacemos juntos. Hola vecina, ¿cómo está? Vecino, ¿cómo así me llamas si vive aquí al lado nomás? Vecina, estoy feliz llamando a todo el mundo. ¿No ve que salí beneficiado con el nuevo reglamento de prescripción de deudas de CNT? ¿De prescripción? Sí, vecina. Todos los usuarios de CNT como yo, que tienen deudas de 5 años o más, pueden pedir que esa deuda se prescriba. A ver, ¿y cómo puedo hacer? Porque mi hijo también tiene esa deuda. Es súper fácil. Solo tiene que presentar una solicitud por ventanilla en cualquier centro de atención al cliente y ¡listo! ¡Qué chévere, vecino! Pero ahora sí ya pague, pues no se va a volver a endeudar. Con el reglamento de prescripción, CNT te da una solución. Autorización número 002. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024.
Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua. Lo bueno fluye. Los mejores planes son de A2. Con el dúo plan de CNT recibe 2 smartphones desde 14,50 más impuestos. Además, habla y navega ilimitadamente con tu plan Ultra Navegación. Solo en CNT encuentras los mejores planes. Visita nuestras agencias en todo el país o pídelo al 1-800-100-100 y contrátalo ya. Valor promocional. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Bueno, luego ya continuando con el programa, la última parte de Diálogo de la Tarde, pues informarles que el presidente de la República, Daniel Noboa, informó a la Asamblea Nacional, en este caso a la presidenta encargada, que es Viviana Veloz, que estará fuera del país desde el jueves 29 de febrero al miércoles 6 de marzo. Va a tener un periplo que va a contemplar Estados Unidos y Canadá. En el primero de los casos estará en Nueva York y en el segundo estará en Toronto. Va a mantener, entre otros temas, también de su agenda oficial, va a tener algunos encuentros con sectores de migrantes. Acordémonos que el gobierno nacional está empujando la posibilidad de regularizar la situación de las familias, los migrantes, de muchos ecuatorianos que están en este momento en territorio estadounidense. Sí, Mauricio, justamente ese es parte del objetivo de la agenda, ¿no?, del presidente Daniel Noboa en Estados